Buena, querido profesor. Profesor, quedamos antes de salir al recreo que un sicario para matar 3 extorsionistas que vengan de la escuela de Antioquia, de Medellín. Para poder entender esto en literofilosofía, que no se dijo que Gaitán 1848, sino que Gaitán es 1948, 9 de abril. ¿Y qué tiene que ver esto con la política colombiana, profesor? Y esas cuestiones de ahora. Y traer a esos sicarios para poder uno solo vaya acabando con 3 extorsionistas en un momentico. Bueno, queridos estudiantes, ya le dijimos que hay gente incapaz de conjugar un verbo y se creen bastante ilustrados en idioma. Pero realmente la prensa vota hombre ilustre y se enrolan en un conocimiento pluri que le dice y le enseña que su principal jefe debe ser el pueblo, la gente, la audiencia, y no el dueño de una emisora en común, porque el periodismo ya quedaría rastrero y ya no es periodismo. Cuando yo les dije, y ustedes me dicen que por qué ese reloj que es de capo y que cada ratico cambio de reloj y de cosa, y que tiene más de 160 corbatas, y sin embargo, profesor, usted al recoger basura en la calle y nadie le manda a su Niki el 301, 327, 32, 32, 34, 301, 327, 34, ni 5 centavos, ni YouTube, ni Facebook, y por eso usted no está sometido a que ninguno le exija que diga lo que tiene que decir, ni piense lo que tiene que pensar, ni hable lo que tiene que hablar, porque alguien fuera de usted lo dice, sea una emisora o sea quien sea. Porque usted es un pensador, profesor, como los grandes de la antigüedad. Sí, claro, por eso queremos en Literofilosofía, queridos estudiantes, analizar que cuando dijimos Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado el 9 de abril de 1848, en literofilosofía no hay error, pero sí lo hay en otras materias. ¿Cómo así, profesor? Así es tan clara su materia que inventó, profesor. Claro, porque si usted coge y mueve los números, inmediatamente en el 8 pasa el 9 y el 9 pasa el 8 y da 1948. Entonces, por lo tanto, para llegar a esto tendríamos que entender qué pasó antes de la muerte de Gaitán. Habíamos tenido unos gobiernos totalmente conservadores y había una hegemonía política hasta que se declara la guerra y que turba el orden público en la región bananera, por ejemplo, en la época del sanguinario Cortés y el presidente Abadía Bende allá en 1928. Y que estas cuestiones se van dando sencillamente porque años anteriores se dedicaron única y exclusivamente a tratar de pagar todas las cuestiones que se tenían como empréstito de los Estados Unidos y los gobiernos, y así se pasó hasta llegar a un santo que se encarga de continuar con la cuestión dejada por Alberto Lleras. Y así se siguió hasta que llega un momento en que la ley 100 y la reforma de 1945 se expide en ese entonces del 1944 la ley 100 o ley de aparcería, cuyo fin era modificar el estatuto agrario de 1936. Ese 1936, allá creo que se estaba celebrando una guerra civil allá en España. Por lo tanto, el Estado se había reducido por el peso cada vez mayor de los gremios, porque resulta que en esas épocas los huelguistas eran dueños y señores de la situación, y entonces se nombró al general Carlos Cortés Vargas, nombrado jefe civil y militar por Abadía Méndez, y eso es lo que hace que se produzca
la masacre de las bananeras, de la cual un García Márquez nos dice algo cuando su padre era coronel, el famoso general Aureliano Buendía. Pero aquí se le está echando la culpa a un comunista que apenas es estudiante, que viene para aquellas épocas, para la inauguración o la cuestión de la Panamericana que une a Sudamérica. Y resulta que quienes lo asesinan son los mismos del partido. Ese partido que desde allá, desde el 28, 36 y hasta acá nos va a dar a un Olaya Herrera, que es el que empieza a tratar de pagar ciertas cuestiones pidiendo pedacitos de oro de casa en casa para esta deuda internacional. Hasta hoy en día que vemos que ese imperio y los grandes multimillonarios de Estados Unidos van a llorar a China, que dicen que el socialismo y el comunismo es ruina, y vemos cómo fueron humillados todos los grandes empresarios y Donald Trump, que los dejaron de pie mientras los grandes empresarios de China, a todo confort, sentados, y no tenían ni una sola voz para decirle a Xi Jinping esto y esto, sino que a todos los redujo. Porque allá la mentalidad es distinta y para eso se necesitan siglos y siglos de civilización como es la cultura china. Estados Unidos nació el otro día y a través del robo y el saqueo es que se ha enriquecido y esa es la política que mantiene. Por eso no es raro que la Casa Blanca sea volada y también el Pentágono. Entonces, por lo tanto, las cuestiones de revoluciones y guerras civiles son distintas. La guerra de 1899, llamada Guerra de Palo Quemado o Guerra de los 1000 días, hasta 1903, que da esta cuestión del canal de Panamá y la venta, nos está diciendo a nosotros que realmente la transición de la era conservadora al régimen liberal no es más que el relevo de guardia por el Estado colombiano, y por eso hace presencia un Jorge Eliezer Gaitán como un mesías, como un líder que atrae a las multitudes por su oratoria y su origen humilde, y se echa al bolsillo a la población colombiana, y por eso es asesinado. De tal manera que, teniendo en cuenta que a comienzos de 1944 Jorge Eliezer Gaitán había renunciado al Ministerio de Trabajo para postularse de la presidencia, y se desarrollaba en ese entonces un lema que decía: por la restauración moral y democrática de la República de Colombia. Gaitán pretendía reducir el apoyo político a la oligarquía conservadora y liberal y afirmar un sistema representativo popular y del pueblo para que los humildes, los pobres, aquellos amados por el Cristo por el cual también murió, y que aquellas palabras que una vez Cantinflas, siendo cónsul o embajador, dijo: hemos tergiversado ese máximo mandamiento de amarlos los unos a los otros, y resulta que hemos hecho lo contrario, armados unos a los otros, y por esto esta humanidad está así. Y es necesario en Colombia traer un sicario para que elimine a 3 extorsionistas, sea de edad vieja o sea de edad joven. Porque sencillamente en las estrategias militares, los grandes estrategas militares echan a un lado la cuestión del razonamiento y se inspiran en las estrategias como razonamiento, pero tienen que utilizar el instinto todavía animal del hombre, que apenas se desprende de un Homo erectus que tenía que combatir con otro por un poquito de agua o por algo, o sencillamente hacer amistad y entre ambos sembrar algo para alimentarse o cazar juntos. Hoy en día, cuando el individualismo, que todo mundo quiere ser millonario, multimillonario, tener 4 piscinas, 4 casas, 5 carros, y hay una falsedad y una bagatela y una cantidad de realmente maquillaje que hacen ver a una persona grande, pero como persona no son nada, más grande la camioneta y la piscina que ellos. Así sucede cuando los pueblos se van atrasando y van quedando como semi-analfabetas y analfabetas en un pueblo, y se dedican a la prosperidad individual y se olvidan de la cuestión social. De ahí que ningún socialista ni comunista es un zarrapastroso ni es nada. La cultura más grande y la economía política más avanzada que existe es precisamente
la que nosotros nos han dicho que es el diablo y es el demonio y que es pobreza y miseria, para poder ocultar como cortina de humo la verdadera pudrición de estas democracias y de estos países donde todavía pulula mucho la ignorancia, que es diferente a la estupidez. Ah, sí, profesor, nosotros le íbamos a decir filosofía, profesor, que realmente Gaitán fue el 9 de abril de 1948, usted dijo 1848, sí, porque en aquellas épocas de 1848 apenas es la cuestión de la revolución burguesa que se desprende de la economía política feudal. Hoy tenemos que desprendernos del individualismo para que la especie humana continúe. Hombre, profesor, mire, profesor, una señora allá en los lados de Bombay, en el sur de China, se atrevió a hacer un altarcito del santo desnudo y le tocó la chacarita y se ganó la lotería y los chinos la aplaudieron y dijeron, ¿quién es ese santo? Y dieron el que acaba de desplazar a San Antonio, que no le consigue mujeres a ninguno. Nos vemos en la próxima, continuaremos.